Listo, chicos. Buenos días nuevamente. Vamos a dar inicio a la segunda videollamada para aclarar dudas o inquietudes que tengan acerca de la actividad, de las estructuras. Si no entendimos alguna estructura, vamos a profundizar también entonces un poquito más en la nomenclatura, explicando por qué nombramos esas estructuras así y qué encontramos de nuevo en la consulta que les pedía, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, arranquemos con ustedes. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué encontraron de la consulta? ¿Qué se dieron cuenta con el acetaminofén? Con las fibras de nylon o Kevlar? Y vamos a solucionar sus dudas o inquietudes respecto a las estructuras que quizá no llegaron a entender. Entonces, los escucho, chicos, o también me pueden preguntar por mensaje. Profe, con Diana Lancheros. No entendí muy bien lo de la nomenclatura. Profe, no le escucho Es nada. a mí. No, ahorita no les estoy hablando, les estoy preguntando acerca de sus dudas o inquietudes o si pudieron eh, realizar las estructuras que les dejé y pues si no pudimos hacer las estructuras para poder trabajar en las mismas como lo hicimos ahora. Entonces, chicos, no sé si tengan dudas o inquietudes con las estructuras para que porfa me comuniquen. Entonces, muchachos, voy a revisar un poquito el documento 2. ¿Qué encontraron en cuanto al nylon y al Kevlar? ¿Qué diferencias encontraron, chicos? ¿Cómo les fue con las estructuras A, B, C, D, E y F? Como se pudieron dar cuenta, la actividad fue un poquito más corta respecto a las propiedades físicas y químicas de las amidas en el punto 3, que habíamos trabajado con las aminas, ¿de acuerdo? Porque vamos a profundizar en el documento 3 un poco más acerca de los nitrilos. Entonces, la idea era un poquito equilibrar las cargas entre las dos entregas con los dos documentos. Entonces, chicos, eh, ahorita estoy hablando, no sé si me escuchan. Aquí sí, mi micrófono parece que está activado y que les estaba comentando acerca de las actividades. Entonces, no sé si me dejaron de escuchar. Listo, listo, señorita Diana, gracias. Y bueno, les estaba diciendo que la idea de trabajar la actividad así, junto con la tarea, era equilibrar un poquito las cargas de las dos actividades. Y, y bueno, no sé de verdad si no tengan dudas o inquietudes con esto o con la entrega o si ya terminaron la actividad.
Bueno, chicos, entonces, en vista de que no hay dudas o inquietudes, la retroalimentación para el trabajo del día de hoy es Profe, yo acordarnos sí. un poquito acerca de la actividad de la clase pasada. No sé si tengan dudas o inquietudes Profe, acerca de yo. la clase pasada, del trabajo de la tarea, pero Profe, entonces sí, la retroalimentación se hará en base a que recordemos un poquito acerca del amoníaco, de su estructura, de los átomos que lo componen, del nitrógeno y de los hidrógenos y del grado de sustitución que este presenta para poder dar pie para el grupo funcional de las aminas y para el grupo funcional de las amidas. Son dos grupos o dos familias totalmente diferentes, tienen similitudes y a partir de las amidas podemos obtener aminas y viceversa. A partir de las aminas podemos obtener amidas. Eh, las dos familias o grupos que nosotros encontramos podemos clasificarlas en aminas y en amidas, primarias, secundarias y terciarias, va a depender del grado de sustitución. Y estos dos compuestos nitrogenados, sus puntos de ebullición y sus puntos de fusión, para hablar de un poco de sus propiedades físicas, varían dependiendo de la cadena carbonada. Como profundizamos un poquito acerca del video y los videos que les había compartido acerca de las amidas y de la minería del oro, mencionaban algo acerca de anteponer la letra N para mencionar grupos, los grupos que hacían de radicales, o mejor dicho, los radicales que se unían que se unían a las cadenas. Entonces, esto se hacía con este fin, se anteponía el nitrógeno para eso. Para el caso de los nitrilos, que es el trabajo 3 o de la tarea, vamos a encontrarnos con unas preguntas de orientación, perdón, hacia la consulta que vamos a hacer profe, acerca de los nitrilos, de los compuestos que tienen este grupo funcional escúcheme, nitrilo, que profe. también son denominados nitrocompuestos y demás. Además de eso, como como la clase pasada les había hablado algo acerca del proceso de descubrimiento del amoníaco, les mencionaba en esta entrega también algo acerca del ciclón B, también utilizado en épocas de guerra. Entonces, para que leamos un poquito acerca de qué es el ciclón B, cómo se utilizó, para qué se empleó y quién lo descubrió. Entonces, para el caso de David Sebastián, bueno, me dice que tiene preguntas. eh, en qué parte o en qué punto de la actividad tiene las dudas, David. Profe, profe, escúcheme, profe. Profe, ¿me Cuénteme, David, escucha, lo profe? estoy leyendo o lo estoy escuchando como le parezca mejor. Cuénteme, David, no sé si le está fallando su conexión a internet para que me pregunte o me hable acerca de las dudas que tiene.
Profe, ya la escucho, profe. Profe, ¿me escucha? Profe, profe, profe. Joven, lo estoy esperando a que me pregunte por un mensaje o por audio. Dejé de hablar precisamente para que hablara usted o me escribiera para poder responder sus dudas o inquietudes. Profe, ya le escribí, profe. Creo que ahí me están escuchando, chicos, si sigo hablando, pero entonces no sé si a usted le sirve el micrófono, puede abandonar la llamada y puede volverse a unir a la llamada para preguntarme. Quizá le está pasando algo al micrófono. Profe, ¿me escucha, profe? Profe, profe. Profe, Entonces, buenos días Profe, a ¿me Johan. escucha? No sé si Johan tenga alguna duda o inquietud acerca de la actividad. Les estaba preguntando Profe, a los compañeros que ya están activos en la videollamada, pero entonces él me está preguntando acerca de algo, pero no ha podido hacer la pregunta. profe, ¿me escucha? Listo, David. Aquí me parece que usted tiene activo el micrófono, pero entonces no, Profe, no no, le no lo puedo escucho, profe. escuchar si está hablando. Si quiere, pregúnteme por el chat. David, pregunte que yo le estoy escuchando y yo le hablo al profesor. Ah, listo, listo, sí, sí. Venga, pregúntele ahí al profe, hágame el favor del punto 2, donde dice que, bueno, según las estructuras, nómbrelas y clasifíquelas según las aminas, pero entonces lo que yo no entiendo es con la E. La E sería secundaria y la D llegaría a ser terciaria. ¿La D? La D. Profe, ¿me escucha? Profe, ¿me está escuchando? Baila, David, no me está escuchando el profesor. No, baila, sí, no fue. David, ¿me puede escribir lo que tenía por preguntarme? Listo, me voy a salir ya mismo de la videollamada y vuelvo a ingresar, ¿de acuerdo? A ver si así se mejora lo del micrófono. Pues que aquí me parece que el micrófono está bien, pero entonces no sé. Sí, profe, sería lo mejor.
Listo, chicos. No sé Profe, si ya ¿ahora los sí me puedo escucha? escuchar. Ahora sí lo estoy escuchando. Listo, listo. Sí, Ah, señor. listo, dale. Gracias. Había pasado algo en el Profe, micrófono, entonces no, y aparecía activo. Cuénteme. bueno, yo tengo, bueno, varias preguntas. La primera es según la actividad, donde Listo. en el punto 2 su merced nos dice que construyamos la estructura que la clasifiquemos o como secundaria o primaria. Entonces, quiere decir que la primera, que es la A, sería una acetamida. Pero entonces ella sería La primera primaria. puede ser etanamida y es una amida primaria. Si ustedes se fijan en el grupo funcional amino, es NH2, es decir, que solo fue reemplazado o sustituido un hidrógeno. Originalmente de amoníaco, entonces por lo tanto sí es una amida primaria. Listo, bro. Entonces, Listo. entonces la B no, la C sería una terciaria o secundaria. La C. La C, listo. Entonces, para el caso de la C, eh, vemos que el grupo funcional amino NH encuentra en rojo, ¿no? Junto con el carbono carbonilo. Si ustedes se dan cuenta y se recuerdan un poquito acerca del grupo funcional amino, nos damos cuenta que cuando encontramos el grupo funcional NH2, indica que solo fue sustituido un hidrógeno, por lo tanto será primario. Si encontramos el grupo funcional NH y recordamos al amoníaco NH3, nos damos cuenta que están sustituyéndose dos hidrógenos. Al sustituirse dos hidrógenos o al encontrar el grupo funcional amino como NH y a sus lados cualquier tipo de cadena, nos encontramos con una amida secundaria. Para el caso de las amidas terciarias, decíamos que el nitrógeno del amoníaco, el NH3, los hidrógenos, los tres hidrógenos, se encontraban sustituidos en su totalidad. Es decir, que cuando encontrábamos una amina o una amida con su grupo funcional nitrógeno, sin ningún hidrógeno a su alrededor o pegado a su estructura, nos encontrábamos con una amida terciaria, ¿de acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces, para el caso del C, que usted me acaba de preguntar, ¿cómo la nombró? Como secundaria. Listo, la clasificó en secundaria. ¿Cómo fue el nombre de esa amida? N, bueno, rayita, metil, propanamida. Listo, N-metilpropanamida. Perfecto, le quedó muy bien el nombre. Recordemos que N se antepone para poner o asignar el radical que está unido al nitrógeno y de seguido de esto, de anteponer el nitrógeno y el guión, para este caso, poner el radical que está sustituyendo a ese hidrógeno. En este caso tenemos al metil. Y la terminación propanamida surge de la palabra prop, el prefijo de 3 átomos de carbono y la terminación amida, que hace referencia al grupo funcional amida de estas moléculas. Me quedó muy bien, David. No sé si tenga otra Sí, preguntita sí, acerca de profe. las estructuras o del grupo. La, Profe, Cuénteme, claro. profe, la estructura E, la esa sería también secundaria, porque es N, Mm, N dimetil etanamida. listo, O el la nombre le podemos quedó bien, calificar pero como terciaria. exacto, no es secundaria, es terciaria. Ya voy con usted, Johan. Eh, para el caso de David, que me está hablando de la estructura de la E, nos damos cuenta que tiene el nitrógeno, tiene dos radicales o sustituyentes metil. Se tiene que anteponer dos veces el nombre, perdón, el nombre no, la letra N, haciendo referencia a que hay dos sustituyentes en ese nitrógeno. Por eso que se queda o queda como N, dimetil. Es dimetil porque el prefijo di me indica la cantidad de dos
y el nombre metil me indica la cantidad del radical. Para el caso de la terminación nos damos cuenta, y ahí se los dejé numerados, que hay 2 átomos de carbono en esa estructura. Por lo tanto, su prefijo es et, ¿de acuerdo? La terminación es amida y por lo tanto para construir el nombre del ejercicio E quedaría como N,N dimetil etanamida. Entonces, es una amida terciaria, David, ¿de acuerdo? No es una amida secundaria porque si usted se fija en el, en el nitrógeno, eh, en los 3 enlaces que tiene el nitrógeno, en ninguno de sus enlaces tiene un hidrógeno. Eso indica que ya fue sustituido 3 veces su hidrógeno o los hidrógenos que tenía. Sí, sí, señor. Profe, Sí, señor. y en la D, pues yo hice que es buscar la estructura, yo la busqué, pero en esa sí estoy confuso En porque la pues, D, en la D, sí, señor, porque yo la listo, catalogué como primaria. listo. Ya vemos qué amida es. Mientras tanto, entonces, mientras me carga a mí mi pantalla y mientras se las voy a empezar a compartir, escucho lo que me iba a preguntar Johan. Que no entiendo nada, profe. Listo, para el caso entonces de las amidas. Johan, Profe, ¿su merced estuvo en la introducción del tema? Sí, señor, pero no le entiendo nada. profe, Listo. Entonces ya voy a hablar otra vez nuevamente de las amidas y del reconocimiento de las amidas. Cuénteme, David. en el punto 1, en la segunda donde su merced nos dice que si alguna vez hemos tomado acetaminofén, bueno, ahí nos dice Sí, que ayuda para el dolor de cabeza, dolores musculares, dolores de espalda, artritis, dolor de muela, resfriado y fiebre. Pero en la estructura, ya cuando tenemos que buscar la estructura, pues el nombre, según la IUPAC, es paracetamol. ese es el nombre, uno de los nombres que se utilizan en la industria farmacéutica para el acetaminofén. En algunos países se conoce o se trabaja con el nombre comercial de acetaminofén o también se conoce como paracetamol este fármaco. El nombre IUPAC del paracetamol o de esta amida, que es el acetaminofén, queda como N4-hidroxifenil acetamida, o también se puede entender o se puede interpretar como N4-hidroxifenil etanamida, ¿de acuerdo? Las dos Profe, ¿será que nomenclaturas no son lo puede correctas. escribir? Por favor. Listo, ya se los escribo. Para el caso de los nombres, entonces, del nombre IUPAC que encontramos para el paracetamol son los siguientes. Les voy a escribir acá, paracetamol o acetaminofén. Es un analgésico, sirve para desinflamar y para los dolores. Los dos nombres son válidos o son aceptados, ¿de acuerdo? Para el caso de la acetamida o la etanamida son lo mismo. Recordemos que la palabra acetamida se deriva del ácido orgánico a ácido acético, que corresponde al mismo ácido etanoico, que es el ácido carboxílico de 2 átomos de carbono. Entonces, para el caso de lo que me decía Johan y también para solucionar la duda que tenía David acerca del punto D, de la N-propilbensamida, entonces voy a compartirles mi pantalla y voy Profe, yo tengo otra Profe, pregunta. una pregunta, lo que acabo de escribir usted, ¿de qué punto es eso? eso que acabo de escribir es del punto número 1 de la consulta acerca de lo que les preguntaba acerca del acetaminofén. En estos momentos ustedes están viendo mi pantalla, para ser más exacto, es el punto B. ¿Alguna vez usted ha tomado acetaminofén? ¿Por qué y para qué? Se ha preguntado cuáles Es son el sus punto efectos y C, cuál es su profe. estructura química. Eso, perdón, es el C. Bueno, el B y el C de lo mismo, ¿no? Del acetaminofén. Para el caso del C es más específico con la estructura química y el nombre IUPAC. El nombre IUPAC es el nombre técnico que se establece
por esta unión internacional. Entonces, esos nombres que usted acaba de ver en el chat hacen referencia al mismo acetaminofén, o también conocido como paracetamol, un fármaco que se utiliza para desinflamar y para aliviar el dolor. Entonces, para el caso de las amidas, yo les explicaba esta mañana a través de una introducción, una pequeña introducción acerca de las amidas, qué eran, cómo se clasificaban y demás. No son iguales, claro que no son iguales, pero tienen cositas similares a las aminas. Entonces, para el caso del grupo funcional, teníamos que tener en cuenta lo siguiente, Johan. Para el caso de las amidas, nos damos cuenta que se comparan con el ácido, con los ácidos carboxílicos y con las aminas. Recordemos que los ácidos carboxílicos tienen este grupo funcional, tienen una cadena R, y el grupo funcional de los ácidos carboxílicos va a estar dado por un carbono carbonilo y un hidroxilo. Esto de aquí corresponde para los ácidos carboxílicos, este grupo funcional de acá, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso de las aminas, tenemos el siguiente grupo funcional. Esto de acá es para los ácidos carboxílicos, lo que usted encuentra a su izquierda. Podemos encontrar una cadena o cualquier radical unido a esta, o podemos encontrar también cualquier cadena aromática. Esto hace referencia a los ácidos carboxílicos, a la tarea que les había dejado de la semana 11, comenzando el periodo. Ese es el grupo funcional de los ácidos carboxílicos. Y este de acá es el grupo funcional de eh, de las aminas, de lo que vimos la clase pasada. No, esa R queda horrible. Listo. De las aminas. ¿Qué es una amina? Es una cadena que tiene el grupo funcional amino, NH2, el que usted está viendo a continuación, con cualquier cadena carbonada pegadita a ella. Esto de acá es un ácido, son ácidos carboxílicos. Y esto de acá, corresponde a las aminas. ¿De acuerdo? Entonces, si usted ve alguna estructura, si usted ve cualquier estructura que tenga, por ejemplo, esto y tenga cualquier cadena carbonada, es un ácido carboxílico. Ahora, si usted encuentra cualquier cadena con este grupo funcional unida a cualquier cadena carbonada, se encuentra con las aminas. Entonces, recordemos el grupo funcional de las aminas. Para el caso de las aminas, indicábamos que eran derivados del amoníaco. ¿De acuerdo? Es decir, el amoníaco es este compuesto que tiene un átomo de nitrógeno por 3 átomos de hidrógeno, que fue la consulta de la clase pasada también, de qué era el amoníaco, quién lo descubrió y demás. Para este ejercicio, el grupo funcional de las aminas va a variar dependiendo de la cantidad de veces que estemos sustituyendo al hidrógeno. ¿Cómo así? Si usted se da cuenta en el amoníaco y lo compara con esta estructura, con esta y con esta, se da cuenta que cada vez que usted va o se desplaza a la derecha, hay menos hidrógenos. ¿Qué indica eso? Que cualquier cadena carbonada está sustituyendo o reemplazando a los hidrógenos. Si usted ve, se puede dar cuenta que el primer hidrógeno que sustituyeron o que se sustituyó fue hecho por una cadena 1. Esa R, recordemos que hace referencia a cualquier cadena o sustituyente, bien sea aromático o bien sea alifático, es decir, una cadena abierta. Para el caso de la secundaria, se reemplazan 2 hidrógenos, y para el caso de la terciaria se reemplazan 3 hidrógenos, ¿de acuerdo? Así es que se clasifican las aminas primarias, secundarias y terciarias, y este es el grupo funcional de las aminas, RNH2. Dependiendo del grado de sustitución de hidrógenos, podemos encontrar las aminas primarias, secundarias o terciarias. Si usted se fija en esto, en este cuadrito también,
Es exactamente la misma información que le estaba dando a continuación, anteriormente, perdón. RNH2, amina primaria. RNH2 es primaria. NH, R y R, secundaria. O si usted sustituye los 3 hidrógenos en esa amina, va a ser una amina terciaria. Si usted se da cuenta en estos ejercicios, por ejemplo, que aquí veo esto, nos podemos dar cuenta de lo siguiente, que si usted ve un grupo funcional amino, como NH2, vea el caso acá, el primer ejercicio, toda esta cadena que está acá, CH3, CH2 y CH2, fue representada o es representada por la letra R, que indica que puede ser representada por cualquier cadena. Lo mismo esta de acá, por ejemplo, lo mismo esta, lo mismo toda esta, puede ser cualquier cadena carbonada. Ahora, para el caso de las amidas, que tienen un grupo funcional diferente, pero bastante parecido, vamos a trabajar lo siguiente. ¿Cuál es el grupo funcional para las amidas? Para las amidas tenemos el siguiente grupo funcional, y es que encontramos que son derivadas, que se derivan de los ácidos carboxílicos y de las aminas. ¿Qué va a interferir? Va a interferir lo siguiente. Va a interferir esto de acá, va a interferir el grupo funcional amino y va a interferir el grupo hidroxilo. Es por eso que se catalogan como derivadas del ácido carboxílico y de las aminas. Vamos a encontrar nuevamente una cadena carbonada, cualquiera que sea, representada por la letra R. Vamos a encontrar el carbono carbonilo de los ácidos carboxílicos con un doble enlace y un oxígeno. Y además de eso, y a diferencia de los ácidos carboxílicos, en vez de encontrar esto de acá, este OH, no vamos a encontrar este OH, sino que vamos a encontrar un NH2. Por eso se cataloga o se caracterizan por ser derivados de los ácidos y de las aminas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a encontrar el carbono carbonilo característico, perdón, de los ácidos carboxílicos, y vamos a encontrar el grupo funcional amino de las aminas. Esto de acá hace parte de las amidas, RCONH2. Entonces, para clasificar... Profe, no entiendo, ¿Cómo? no entiendo. Listo. ¿Desde dónde no entiende? ¿Todo? Lo último. Bueno, algo así, pero más lo último no entiendo casi. Listo, listo. Entonces, vuelvo a explicarle las amidas. ¿De dónde salen y por qué tienen este grupo funcional? Para el caso de los ácidos carboxílicos, tenemos este grupo funcional, y para el caso de las aminas, que fue el tema pasado, tenemos este grupo funcional. Entonces, para el caso de los ácidos carboxílicos y de las aminas, podemos también ver cuáles son los grupos funcionales, que son los que les estoy escribiendo en la pantalla. Tenemos las aminas, en donde teníamos estos grupos funcionales de acá, y teníamos los ácidos carboxílicos. Este es el grupo funcional del ácido carboxílico. Nuevamente, la R puede ser sustituida por cualquier cadena, ¿de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en esta imagen, la R puede ser este hidrógeno, o la R puede ser este CH3, o la R puede ser este CH3CH2, y así sucesivamente. Puede ser cualquier cadena carbonada, ¿de acuerdo? Si ustedes ven una estructura con este grupo funcional, es decir, con este C, con este doble enlace, con este oxígeno y con este OH, unido a cualquier cadena, es un ácido carboxílico. Para el caso de las aminas, si ustedes ven este grupo funcional NH2 unido con cualquier cadena R, es una amina primaria. Si ustedes ven un grupo funcional NH y ese nitrógeno tiene pegaditas dos cadenas, pueden ser diferentes o iguales, hablan de una amina secundaria.
Si ustedes por el contrario ven que ese nitrógeno está unido con 3 cadenas, cualquier cadena que sea, encontramos o nos damos cuenta que estamos hablando de una amina terciaria. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, podemos aquí encontrar algunas estructuras de algunas aminas. Podemos encontrar que aquí la cadena que está reemplazando a esa R es un ciclopropano. Aquí, por ejemplo, toda la cadena que está unida a esta es una cadena que tiene un doble enlace y así sucesivamente. Es decir, la R puede ser cualquier cadena que tenga carbonos. Aquí podemos ver más ejemplos de aminas, pero entonces veamos los más sencillitos. Veamos, por ejemplo, estas de acá, que están con rojito. Si usted se da cuenta, estos son ejemplos de aminas primarias. ¿Por qué son aminas primarias? Porque si usted se da cuenta en esta imagen, para que sea una amina primaria, el grupo funcional NH2 debe estar pegadito a cualquier cadena y el grupo funcional es NH2. Si usted se fija en lo rojo, todo el grupo funcional es NH2, NH2 y NH2. Este CH3CH2 hace de R, esto de acá hace de R y esto de acá hace de R. ¿De acuerdo? Para el caso de las amidas, que son con D, vamos a trabajar o vamos a decir que son derivados de, las aminas y de los ácidos carboxílicos. ¿Y por qué son derivados de estas dos familias? De esta familia oxigenada y de esta familia nitrogenada. Porque por parte de los ácidos carboxílicos va a contar con lo siguiente. Por parte de los ácidos carboxílicos va a contar con la R y va a contar con el carbono carbonilo. Esto de acá que estoy encerrando en la pantalla es lo que va a contar, con lo que va a contar una parte del grupo funcional de las amidas. Si usted se da cuenta, tenemos la R, acá está, y tenemos el carbono carbonilo, está acá. Eso es por parte de los ácidos carboxílicos, ¿de acuerdo? Pero entonces, a diferencia de los ácidos carboxílicos, el OH va a ser reemplazado o sustituido por el grupo funcional de las aminas, que es el NH2, por este. Este va a venir y va a desplazar este OH, ¿de acuerdo? Es por eso que de ahí surge el grupo funcional amida. Al desplazar al hidroxilo OH y al unirse este NH2 a este carbono, estoy subrayando, me concede características específicas únicas. Y esta familia que está acá encerradita en azul es la que se va a conocer como el grupo funcional de las amidas, con D. No sé si quedó un poquito más claro el grupo funcional de dónde sale. Sí, profe, algo así. Listo. Para el caso de las amidas, y recordando al amoníaco, que el amoníaco fue la estructura base con la que empezamos a trabajar, que era NH3, tenemos acá un hidrógeno, tenemos acá otro hidrógeno y tenemos acá otro hidrógeno. Este de acá es el amoníaco, ¿no? Con sus 2 pares de electrones libres. Para el caso de las amidas, teníamos que tener en cuenta lo siguiente, y era algo similar que las aminas para poder clasificarlas. Entonces, tenemos la siguiente tablita o la siguiente imagen. Para el caso del nitrógeno, podemos dibujarlo así o podemos encontrarlo como lo voy a dibujar ahora. Entonces, ¿Cómo, profe? No lo entendí. encontramos, ya no he dicho nada, estoy volviendo a dibujar esto, que para el caso de las amidas, podemos encontrar el grupo funcional como se lo dibujé como NH2 o también como se lo estoy dibujando ahorita, como NH y NH.
Es el mismo NH2, ¿de acuerdo? Es este de acá. Entonces, para que no nos confundamos, voy a borrar un poquito esto de acá. Listo. Este es el grupo funcional. Podemos encontrarlo así nuevamente. Si hacemos el ejercicio de recordar el amoníaco, que es el que está acá subrayado en azul, para la clasificación de las amidas es similar como lo hicimos con las aminas, que dependiendo del grado de sustitución o de veces que nosotros reemplacemos al hidrógeno, las podemos clasificar en amidas primarias, secundarias o terciarias. Si usted compara el amoníaco con la amida, nos damos cuenta de algo. Esta de acá, NH2, ¿cuántos hidrógenos le hacen falta? Uno, ¿cierto? El que no tiene a la izquierda, que está sustituyéndose por este grupo de acá. Al estar reemplazando o sustituyendo un hidrógeno de la estructura original del amoníaco, nos encontramos con una amida primaria. ¿De acuerdo? Ahora, si usted en vez de reemplazar un hidrógeno, reemplaza dos por cualquier cadena carbonada, es decir, quita ese hidrógeno y encuentra cualquier cadena pegada a ese nitrógeno, reemplazando no uno de los. ¿Qué figura tiene? NH, NH, Profe, Listo, chicos. No, 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 estaba revisando si tenía todavía conectado bien y no estaba fallando el micrófono, es que lo alcancé a escuchar. Listo. Entonces, eh, retomando, le decía que si usted se da cuenta, aquí reemplazó un hidrógeno por una cadena y otro hidrógeno por otra cadena. Es esta figura, NH, esta parte y R, la cual vamos a encontrar una amida secundaria. Pero ahora, si usted debe pasar hidrógenos, ¿por qué es terciaria? Porque si usted se da cuenta y lo compara con la estructura del amoníaco que está subrayada, perdón, subrayada en azul, no la voy a subrayar más, se va a dar cuenta de algo. El nitrógeno ya no tiene ni el primer hidrógeno, ni el segundo, ni el tercero. Es decir, que usted está reemplazando los tres hidrógenos. Al reemplazar esos tres hidrógenos, por esto y por esto, está sustituyendo los tres hidrógenos que tenía originalmente el amoníaco. Para el caso de la amida, al reemplazar los tres hidrógenos, usted ahora va a contar con una amida terciaria, porque le reemplazó los tres hidrógenos. Ahora, la imagen que yo le quería mostrar era la siguiente, Johan, era esta de acá. Si usted se da cuenta, son las estructuras que les dejar. Si usted se fija en el NH2, solo le sustituyeron un hidrógeno y por eso se clasifica como una amida primaria, porque cuenta con los dos hidrógenos. Será secundaria si usted le reemplaza dos hidrógenos a este nitrógeno. Si usted se da cuenta, solo cuenta con uno, es decir, que le reemplazaron dos. Es secundaria.
Para el caso de esta amida de acá, esta amida terciaria, usted acá ya le reemplazó los 3 hidrógenos y se los puso todos al nitrógeno. Esta figura de acá no está escrita correctamente porque la forma de reemplazar a los hidrógenos es en el nitrógeno, como lo estoy haciendo en la imagen y como se lo estoy subrayando, perdón. Quedaría como N, el grupo que se encuentra a la izquierda, y R1 y R2. ¿De acuerdo? Esa es la sustitución de las amidas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos encontrar otro esquema, como lo habíamos visto a continuación, y ya les voy a poner por ejemplo, unos ejemplos. Amidas, podemos encontrar entonces lo siguiente. Si usted tiene, por ejemplo, este ejemplo y lo ve, el de la izquierda, se da cuenta que tiene el grupo funcional CONH2 y la R es este anillo aromático, este benceno. ¿Es una amida? Claro, es una amida. Tiene este grupo funcional de acá. Tiene este grupo funcional de acá. El RCONH2. NH2. La R, ¿por qué compuesto está siendo sustituido o reemplazado? Por este de acá, por el benceno. Pero si usted se fija, usted tiene el carbono con el doble enlace al oxígeno, carbono con el doble enlace al oxígeno, y a su vez ese carbono tiene unido el NH2, y a su vez ese carbono tiene unido el NH2. Entonces, este es el grupo funcional de las amidas. Si quiere podemos empezar a ver los ejemplos que dejé en la actividad para empezar a estructurarlos. Y con eso solucionó la duda que tenía David respecto del punto D. Entonces, para el caso del primer ejercicio, de la primera estructura que tenemos, recordemos que, recordemos que, recordemos que los puntos o las vértices son carbonos, ¿de acuerdo? Tenemos en la estructura A. En la estructura A tenemos lo siguiente. Tenemos esto de acá. eh, ¿Hasta qué horas tenemos plazo de entregar eso? tenemos hasta las 12, en una hora. Pero teniendo en cuenta que su merced no entendió, yo lo aplazo otro poquito para usted. O lo dejo ahí, pero igual lo tengo en cuenta, ¿de acuerdo? Esta de acá es el. Esta de acá Vale, es profe. listo, esta de acá es la estructura A de la actividad. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener en cuenta acá? Que los puntos o las vértices, es decir, esto de acá y esto de acá, son átomos de carbono. ¿Cómo queda esa estructura si yo la reescribo con los átomos de carbono como son? Este carbono de acá es este carbono, tengo el enlace, tengo el carbono, tengo el doble enlace con el oxígeno y tengo el NH2, ¿cierto? Esa es Profe, la misma una estructura. pregunta. Cuénteme. Ahí donde están los dos circulitos, los dos enlaces finalizando, ¿no se podría contar como otro enlace? No. Ahí, eso, ahí ¿Cuál, finalizando. cuál? ¿Cómo así? ¿Esto de acá? Sí, eso ahí no se podía contar, no se puede No, no, contar no. como otro enlace. Car- No, no, no. No, no, no. Eso de aquí, esto sí es un enlace. Esto de acá que les estoy dibujando en rojo, sí es un enlace. Lo que usted de pronto quiere hacer referencia es que si esto de acá no hace cuenta o no se cuenta como otro carbono y Eso, no profe. se cuenta como no se cuenta como otro carbono porque si usted compara las dos líneas, es decir, esta de acá con esta de acá, se da cuenta que esta de acá es el doble de larga que esta. ¿Y por qué es el doble de larga? Precisamente por lo mismo, para hacer entender a la persona que está observando que esto de acá es un carbono, esto de acá es un carbono y es así de larga para
hacernos entender que los carbonos se encuentran en los extremos. Por eso es tan larga. Para el caso de esta línea, que es la mitad de corta, si usted se da cuenta, es casi la mitad de corta de la otra línea. Es así de corta para hacernos entender que entre este carbono y este nitrógeno, lo que representa esta línea de acá es el enlace, no es otro carbono. Sí, sí, Entonces, listo, para el caso de el grupo funcional amida, que es este de acá, encontramos la misma estructura, es una estructura sencilla, pero entonces acá recuerden que el carbono cumple siempre con su tetravalencia, es decir, que acá va a ser CH3. O también lo podemos escribir de la siguiente manera, CH3. Listo, esa estructura es la misma que la que tenemos acá dibujada. ¿Es una amida? Claro, es una amida. ¿Por qué, Johan? Si usted se da cuenta y encerramos esto, nos damos cuenta que este grupo funcional de acá, CONH2, hace referencia a las amidas. ¿Qué amida? Amida primaria. Por acá tenía el ejemplo de las amidas. Espere a ver. Amidas, véalas acá. Si usted se da cuenta, en la imagen que aparece a la izquierda, tiene esa misma estructura. RCONH2. R, que hace referencia a este radical o sustituyente SH3 y carbono carbonilo NH2. Ya con esta figura o con esta forma estructural nos damos cuenta que esta mina es una mina primaria. ¿De acuerdo? Por el momento vamos a empezar a clasificarlas así. Y ahorita vamos con el nombre. Ahora, para el caso de la siguiente estructura, que es la estructura de la C. Veamos la estructura C. CH3, CH2C, CH3, CH2C, CH3, CH2C. Y tiene el grupo funcional amida subrayado con rojo. Entonces, tiene el carbono carbonilo, tiene el NH, pero es diferente de esta. No tiene el NH2, sino que tiene el NH y el radical CH3. Si nos vamos a la imagen que les estaba mostrando anteriormente, esto de acá figura como la R, como cualquier cadena carbonada. Y esto de acá también es una R, porque figura como cualquier cadena carbonada. Si nos vamos a la imagen que les estaba presentando ahora, nos damos cuenta de que esta es una amida secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque cuenta con el radical cualquier cadena pegadita R, este de acá. Cuenta con el carbono y el doble enlace al oxígeno, sí, está acá. Cuenta con el nitrógeno unido a un hidrógeno, sí. Y cuenta con ese nitrógeno unido a cualquier cadena carbonada, también está acá. Al darnos cuenta de la forma y de la estructura, nos damos cuenta que esta de aquí, el punto C, es una amida secundaria. ¿De acuerdo? Por la forma estructural que adopta. Ahora, veamos la siguiente estructura en la actividad, que es la E. Si nos damos cuenta en la siguiente forma estructural del punto E, en la actividad nos damos cuenta de lo siguiente. Tenemos un CH3, tenemos que este CH3 está unido a un carbono y tenemos que este carbono es el que se encuentra unido al doble enlace con el oxígeno. Este a su vez tiene la unión con el nitrógeno, pero si nos damos cuenta, el nitrógeno no tiene más hidrógenos. Tiene dos radicales metil o metilo. Tiene un CH3, tiene otro CH3. Ahora, si vamos a la imagen de las amidas que le estaba compartiendo a ustedes inicialmente, nos vamos a fijar en lo siguiente. Esta R o esta cadena o este radical va a hacer referencia a este metil.
¿cierto? Porque es cualquier cadena carbonada. ¿Tiene el carbono, carbonilo y el nitrógeno? Sí, carbono, carbonilo y nitrógeno. Pero entonces aquí nos damos cuenta que la amida terciaria tiene eh, en sus tres enlaces, tiene tres radicales o sustituyentes, eh, los cuales reemplazaron al hidrógeno. Entonces, encontramos a este metil de acá y encontramos a este metil de acá y encontramos toda esta cadena de acá. Esta estructura va a corresponder entonces a una amida terciaria. Para ver si lo vemos mejor acá. Exacto, aquí está mejor. Si ustedes ven la imagen de la derecha, se dan cuenta que es exactamente la figura que estamos construyendo. RCON con dos R's o con dos cadenas. R, CON y dos cadenas. R' y R secundaria, que son dos sustituyentes. Gracias a la comparación con esa imagen, podemos clasificar esta amida en amida terciaria. Porque si ustedes se dan cuenta y nos acordamos del amoníaco que está acá, para clasificar las amidas y las aminas en primarias, secundarias y terciarias, nos fijamos en el grado de sustitución de los hidrógenos. Si sustituimos uno, es primaria. Si sustituimos dos, es secundaria. Y si sustituimos los tres, es primaria. Acá sustituimos solo uno, es primaria. Acá sustituimos dos, es secundaria. Y para este caso, sustituimos tres. Por eso es terciaria. ¿De acuerdo? Ahora vamos con los nombres. No sé, Johan, si usted ya vio el video que le compartí, que les compartí acerca de la nomenclatura de las amidas. De eso toca sacar un resumen, ¿cierto? No necesariamente un resumen. ¿Qué les pido cuando yo les comparto estos videos? Que tomen apuntes, que claramente le presten atención. Son videos, no son videos tan largos, son videos como de media hora. En algunos casos van a 40 minutos o menos minutos. En ese soporte audiovisual comparten más acerca de la nomenclatura para haber profundizado un poquito más en el nombre. Porque para el caso de los nombres, yo les pedía que recordaran los ácidos carboxílicos o que recordaran el alcano más sencillo con ese número de carbonos. ¿Cómo así? Ya le explico con esta estructura de acá. Para darle nombre a esta estructura que hacemos, para darle el nombre a esta estructura que hacemos, tenemos que tener en cuenta algo. Tenemos que tener en cuenta el número de átomos de carbono que están presentes en la estructura, que es 1, 2, y además tenemos que tener en cuenta que este grupo funcional que está acá en rojito hace referencia a las amidas, este de acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos para nombrarlo? Podemos nombrarlo teniendo en cuenta el prefijo que hace referencia a dos átomos de carbono, que es et, pero entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio para que quede un poquito más fácil también. Vamos a recordar el alcano que tiene dos átomos de carbono. Recuerden que si es un alcano, tiene enlaces sencillos, por lo tanto su terminación va a ser ano. El alcano de dos átomos de carbono es el etano. Para nombrar este tipo de amidas o este tipo de compuestos, ¿qué hacemos? Reemplazamos la letra o la última letra de este nombre por la palabra amida. Ese va a ser el nombre de esta amida, teniendo en cuenta que el prefijo et que ustedes ven ahí subrayado hace referencia a los dos átomos de carbono y la terminación amida hace referencia al grupo funcional amida. ¿Cuál era la diferencia o cuál era unas cositas que teníamos que tener en cuenta para las demás amidas? Teníamos que tener
en cuenta lo siguiente. Teníamos que tener en cuenta lo siguiente. Teníamos que identificar qué radical o sustituyente estaba reemplazando a este hidrógeno y como lo estaba reemplazando, teníamos que decir o especificar que en el nitrógeno había un radical metil, un metil, ¿de acuerdo? N-metil. ¿Eso que me está indicando? Que en el nitrógeno hay un radical o sustituyente metilo-metilo. ¿Qué hacemos ahora con esta cadena? Hacemos exactamente lo mismo que el anterior. Si nos damos cuenta, este tiene 1, 2 y 3 átomos de carbono. Recordemos entonces el nombre del alcano con 3 átomos de carbono. Propano, ¿cierto? Prop, que hace referencia a 3 átomos de carbono. Y la terminación ano, que hace referencia a el alcano. Nuevamente, con lo que hicimos anteriormente con este nombre. Reemplazamos la última letra o la letra O por la palabra amida. Y el nombre de esta estructura va a ser N-metilpropanamida. ¿De acuerdo? Ahora, profe, ¿qué hacemos si no es solo un sustituyente como este, sino son dos, como los que se muestran a continuación? Tenemos en cuenta lo mismo, es decir, tenemos en cuenta este mismo ejercicio, pero no una vez, sino 2 veces. ¿De acuerdo? ¿Cómo así 2 veces? Decimos o indicamos que en el nitrógeno hay un sustituyente, este de acá, ¿cierto? Pero no es el único, también está este de acá. Entonces también tenemos que volver a escribir con una coma que en el nitrógeno, pero en ese mismo nitrógeno se encuentran 2 sustituyentes. ¿Y esos 2 sustituyentes cuáles son? Son el metil. ¿De acuerdo? Ese es el radical más sencillo que hemos trabajado durante el curso, el metil. Pero entonces, ojo acá, muchachos. Si nos damos cuenta, no es solo uno, son 2. Y recuerden que el prefijo numérico para el 2 es di. Ese es el prefijo que me indica la cantidad de 2. Por eso se antepone y se pone como prefijo la palabra di. ¿Qué me está indicando este nombre? N,N dimetil, que en el nitrógeno y en el nitrógeno, en este mismo nitrógeno, hay 2 radicales metil o metilo. ¿Y ahora qué hacemos? Hacemos el mismo ejercicio de ahorita. Nos damos cuenta de la cadena y hacemos el siguiente ejercicio. 1, 2. Nos damos cuenta que hay 2 átomos de carbono. ¿Qué hacemos? Acordémonos entonces del alcano con 2 átomos de carbono. Es el etano. Etano. El etano, exacto. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos la o la última letra por la palabra Amida. amida. En el video se especifica un poquito más los nombres, pero básicamente esta es la forma de nombrar estas estructuras. Profe, Etanamida, N-metilpropanamida y etanamida. N,N dimetil etanamida. profe, Entonces, David, ya voy a resolver el punto D, ¿de acuerdo? no, profe, Que fue el que bueno, usted me preguntó. de ahí una pregunta. ¿Cómo? Cuénteme. O sea, el primer carbono, el primer enlace de carbono sería el ET, ¿sí? Y el segundo sería el amida. El, ¿Cómo? Ahí el primer enlace que usted nombró como uno sería el ET. Y ¿Este de acá? no, donde estaba mencionando el punto E, el nombre. El punto de... Es ahí donde es N, N. Ah, ok, ya. Acá.
Sí, ese. El ¿sí? primero que usted nombró como uno sería el ET. Y el que usted puso el 2 sería ya el amida, ¿sí? Haciendo referencia a la amida. Ok, no. Para el caso de, bueno, lo que entiendo de lo que usted me quiere preguntar es lo siguiente. Es esto de acá. Espere, borro un poquito todo esto. O bueno, espere, hago lo siguiente. Esto de acá. Originalmente, ¿qué tenemos? Tenemos esta de acá, esta cadena R, y tenemos las otras cadenas que hacen referencia a los radicales metilo-metilo, ¿cierto? Para el caso de nombrar esta molécula que tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta este nitrógeno y los dos sustituyentes. Por eso decíamos que en este nitrógeno y a su vez con una coma en este mismo nitrógeno tenemos dos radicales metil. Por eso escribíamos dimetil, ¿cierto? Perdón, Sí, señor. dimetil. Para el caso de la cadena, ¿qué teníamos que tener en cuenta? El número de átomos de carbono, es decir, que los contamos en su totalidad de la parte izquierda, es decir, del carbono carbonilo hacia la izquierda, contamos qué carbonos o qué cadenas hay. Si nos damos cuenta, tenemos un carbono acá y dos carbonos acá, no tenemos nada más. Es por eso que el prefijo que nosotros vamos a utilizar es el et, que hace referencia a dos átomos de carbono. Por eso les decía o les pedí el ejercicio de que recordáramos el alcano de dos átomos de carbono y la letra final o la última letra de la O la reemplazáramos por la palabra amida. No sé si quedó un poquito más claro, Sebastián. Sí, sí, señor. Listo. Ahora, para el ejercicio que usted me pedía el favor, que era el D, este de acá, la N-propilbenzamida, ¿qué hacíamos? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente entonces, chicos. Listo. Para el caso de este ejercicio, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El D, N-propilbenzamida. Entonces, vamos a escribir el nombre. N, o así, N-propilbenzamida. ¿Vamos a qué? A desglosar este nombre. Entonces, encontramos este de acá, la N, que me indica que en ese nitrógeno tenemos un radical propil. ¿Cómo es el radical propil? El radical propil tiene 3 átomos de carbono, porque el prefijo prop hace referencia a 3 átomos de carbono. CH3, CH2, CH2, enlace. Ese es el radical propil. Y me está diciendo que en el nitrógeno está el radical propil. Ahora, para el caso de la siguiente palabra que es benzamida, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que hay un grupo funcional amida y que en este grupo funcional encontramos que un benceno. Entonces, ¿qué hacemos? Construyamos, yo les aconsejo que construyamos siempre desde el grupo funcional amida. Entonces, hagamos primero el grupo funcional amida. ¿Cómo es el grupo funcional amida? Carbono carbonilo, ¿cierto? Lo podemos ver en las imágenes. Y Le serví Aston 2 y mira dónde lo dejo. NH2. ¿De acuerdo? Ese es el grupo funcional amida. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El primer nombre, ¿de acuerdo? Que en el nitrógeno encontramos un radical propil. Es decir, que no hay dos hidrógenos, sino que hay solo uno. Entonces, para que quede un poquito más claro,
vamos a dibujar el hidrógeno y esta N me está indicando que en el nitrógeno hay un radical propil que es este de acá que les acabo de dibujar. Entonces tenemos el radical CH3, perdón, CH2, CH3, perdón, CH2 y ahora sí el CH3, lo estaba viendo al revés. Este es el radical propil, ¿cierto? Hasta ahí estamos construyendo la mitad. Ahora, ¿qué nos indica? Que el grupo funcional amida tiene pegadito un benceno del nombre benz, ¿de acuerdo? ¿Y ese a dónde va a estar unido? A cualquier cadena alifática o aromática a la izquierda de la molécula. Bueno, menciono el lado izquierdo porque es el que tenemos a nuestra izquierda de nuestra pantalla, entonces para que la tengamos en cuenta. ¿Y cómo es el benceno? El benceno es este de acá, con sus dobles enlaces característicos. Bueno, Profe, ¿ese no iba arriba? Ese tenemos, va uno arriba. tenemos este y este. Profe, ¿se puede poner en cualquier lado? No ha enlazado con los de arriba, profe. ¿Cómo así? Sí. Ah, sí, o sea, sí, pero es que aquí. Espere a ver entonces para que quede mejor. Espere, me devuelvo y lo hago más pegadito. Este de aquí, Profe, yo me hago referencia, bueno, yo me hago referencia es al poner los... aquí, No, pues es así. depende de dónde estén ubicados. No, adentro. En la parte de adentro donde uno pone los enlaces. ¿Se pueden poner en cualquier lado? ¿Cómo así? Ah, no se pueden poner en cualquier lado. Tenemos que tener en cuenta los dobles enlaces y si quieren podemos hacer la estructura no así, sino como nosotros la hemos venido trabajando, como Yo lo hice, carbono, profe. De hecho, yo lo dibujé carbono, diferente, profe. carbono y carbono. Podemos dibujar el benceno de la siguiente forma, pero entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El doble enlace, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo dibujo este doble enlace de acá, el doble enlace acá, me doy cuenta que este carbono de acá ya tiene entonces su tetravalencia. Ya por lo tanto no tendrá un hidrógeno porque ya estaríamos mal porque este carbono tendría 5 enlaces. Tendría 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí ya estamos mal. Por eso les menciono que el doble enlace va a depender de cómo ubiquemos también los hidrógenos. ¿Ese doble enlace puede ir ahí? Sí, puede ir ahí, pero también ese doble enlace puede estar ubicado acá, puede estar ubicado acá este y puede estar Profe, ubicado en este yo, átomo de yo- carbono. yo lo hice diferente, pero no sé cómo explicarle. Listo. Pues ya cuando me lo envíe puede enviármelo. O para darnos cuenta de que es el benceno el que encontramos unido a esta cadena, podemos hacer lo siguiente. Podemos tener el benceno, y como ustedes bien saben, el benceno puede representarse con los dos dobles enlaces o con el anillo aromático. Entonces, la N-propilbenzamida, ¿qué me está diciendo? Que en el nitrógeno encontramos un radical propil, está acá, y el grupo funcional amida tiene pegadito un benceno. Grupo funcional amida tiene pegadito un benceno. Ese de ahí sería el punto D. Profe, ¿lo copio como su merced lo hizo o lo dejo como yo lo hice? No, déjemelo como usted lo hizo, porfa, Listo. para ver cómo lo escribió, ¿de acuerdo? Sí, señor. Profe, yo tengo otra pregunta. Cuénteme. En el punto, en el punto D, o sea, en el punto 1, en la pregunta D, donde Sí, hace referencia a ver si hemos, bueno, alguna vez hemos escuchado del hilón y el Del que nylon. del nylon y del Kevlar.
Del nylon y del Kevlar. Eso, bueno, la de abajo. Sí, señor. La segunda, pues ahí yo busqué y encontré que, bueno, es un polímero de tipo poliamida. Exacto. Para el caso del nylon y del Kevlar, les puse estos dos ejemplos porque para el caso del nylon, por ejemplo, el nylon es una fibra sintética ampliamente utilizada en la industria textil. Es decir, ustedes pueden encontrar mucha ropa que tiene en sus costuras o en su fibra nylon en gran parte. Profe, ¿Por qué pero se en la utiliza o se emplea parte, tanto el nylon? Porque el nylon es sintético, su producción no es tan complicada y tiene una resistencia altísima. Cuénteme su pregunta. pero yo encontré bueno, en el segundo nombre, encontré que su síntesis lleva a cabo una solución de N-metil pirolidona. ¿Cómo así, profesor? No lo entiendo. Y cloruro de calcio. Ah, listo. Eso tiene que ver con la síntesis de la poliamida. Ustedes, si se dieron cuenta, encontraron que para el caso del nylon y del Kevlar, estas dos sustancias o estos dos compuestos son derivados de las amidas o son amidas. Van a encontrar una pequeña diferencia y es por la unión en la que se encuentran estos dos compuestos o estas dos sustancias. Para el caso de la amida del Kevlar, que encontramos ampliamente en la industria de seguridad, porque este material es bastante resistente y es utilizado en chalecos antibalas, por ejemplo, nos damos cuenta que se tienen que emplear algunos precursores para llevar a cabo la reacción o la obtención del Kevlar, lo que usted mencionaba. Entonces, eso tiene que ver con la síntesis y la reacción de producción para esta poliamida. Los dos son polímeros, sí son polímeros, sí que indica que sean polímeros, que son cadenas bastante grandes, muy enormes, grandísimas, de muchas amidas. Para el caso del nylon y del Kevlar, nos damos cuenta que son cadenas gigantescas de amidas y por eso estos dos materiales son clasificados o catalogados dentro de los materiales de las poliamidas. Sí, señor. Listo, entonces, chicos, no sé si hayan más dudas o inquietudes alrededor del tema. Cuénteme, ¿sí tiene otra? Sí, profe. Ya Cuénteme. en la consulta de la tarea, ya como tal, en la primera pregunta que nos hace, se ha escuchado hablar del cianuro, se ha preguntado qué es. Bueno, yo busqué y encontré que el cianuro es formado por un átomo de carbono y un átomo de nitrógeno, unidos por un triple Ajá, enlace. Los compuestos orgánicos que poseen el grupo funcional, un residuo alquilo. al kilo. Sí, son denominados nitrios. Esa parte no la entendí. Son denominados nitritos. Esos compuestos que usted encontró de los que estaba hablando son catalogados como nitritos o también son catalogados como nitrocompuestos. Entonces, los compuestos que tienen el grupo funcional ciano o cianuro que usted encontró y consultó, constituido por un carbono y un triple enlace unido al nitrógeno, pueden ser catalogados como nitrocompuestos o nitrilos. Sí, señor. Nitrilos, esa es la palabra. Sí, señor. Listo. Entonces, chicos, Profe, y en la C, cuénteme. en la pregunta C ya de la tarea, que su En la mensaje de F. cuál es el grupo funcional de los nitrilos. Pues Sí, ahí yo busqué y nos toca dibujar la estructura, pero es R con... bueno, no, esa se la mando, profe. listo. Si algo me escribe donde tuvo la duda y yo ya la reviso, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, muchachos, ahorita tenemos reunión a las 11:30, entonces ya vamos a dejar la videollamada hasta el día de hoy hasta acá. Un gusto saludarlos y dejar un poquito